Va a hablar él, Guillermo Dalmori, no yo, el experto es él. Yo quería simplemente comentar un par de... Bueno, por supuesto que este es un tema que nos apasiona, a los que nos dedicamos bueno, pues a estudiar la prehistoria, y además tenemos afición por el cine. Y aquí tenemos mucha afición por el cine, en este museo. Y ponemos muchas películas, y, en fin, y las comentamos y las compartimos y las disfrutamos, ¿no? Pero hay una cosa que tiene que ver con la primera imagen de la presentación de Guillermo, y es algo que a nosotros siempre nos ha preocupado desde que se inauguró el museo. Y es no poner nunca juntos a los dinosaurios con las personas, con los fósiles humanos, ¿no? Y de hecho, nosotros decíamos, bueno, aquí en este museo no puede haber nunca un dinosaurio, porque la gente lo confunde, la gente cree que convivieron los dinosaurios con, pues no sé, con los mamuts y con los hombres prehistóricos. Y solamente en una ocasión hemos roto nuestra propia regla. Y es con motivo de la presentación de unos hallazgos paleontológicos de dinosaurios que se hicieron en Salas de los Infantes, y que magníficos, la presentación de una nueva especie, en fin, un gran hallazgo de dinosaurios, y dijimos, por esta vez, aunque tenemos como norma aquí no hablar nunca de dinosaurios para evitar esa confusión, por una vez vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de dinosaurios. Es la única vez que han estado los dinosaurios en el Museo de la Evolución Humana de visita, y porque era un hallazgo excepcional. Bueno, hay muchas inexactitudes a veces en el tema del cine en general histórico. Lo mismo vale para Gladiator, que los especialistas en historia antigua dicen que es una aberración, y a los demás nos gusta mucho, claro, y los que no somos expertos. Parece que el experto en una materia histórica es el que menos, o el único que no puede disfrutar, ¿eh? Porque estás viendo todos los anacronismos, ¿no? Yo tuve la ocasión de ver con un experto con una experta en historia de Roma, arqueología romana, Gladiator, ya espantoso, porque decía, ese pendiente no es de esta dinastía, el sombrero no corresponde. Entonces, claro, en fin, si no te sabes con ese detalle el vestuario de la época, disfrutas de la película, pero sabiendo tanto no disfrutas. Entonces, contaré una anécdota en relación con el cine histórico, y ya lo dejo. Y es que nosotros en una ocasión en Santander hicimos un ciclo de cine, de cine prehistórico, de la prehistoria en el cine, y trajimos a Jean-Jacques Hano, que es un gran director francés de cine, y el autor de la película En busca del fuego. Y entonces, bueno, era una actividad que se hacía en la Universidad de Cantabria. Y entonces iba dirigida a arqueólogos. La mayor parte del público, los asistentes, eran estudiantes de arqueología, porque era una actividad, digamos, dentro del ámbito académico. Entonces, al final de la proyección, pues varios alumnos se levantaban para señalar las inexactitudes que había en la película, ¿no? Y entonces, y como insistían en las inexactitudes, Jean-Jacques Hano dijo, bueno, vamos a ver, esto es una película. Dijo, entonces, si les parece a ustedes, para que la disfruten, vamos a suponer que esto ha ocurrido en otra galaxia. Entonces ya se relajan y disfrutan de eso. Olvídense de que esto es del planeta Tierra. Entonces, el cine es ficción. Entonces, si no, sería un documental. Entonces, no pasa nada, no tiene por qué ser exacto hasta el más mínimo detalle. Lo único que hace falta es que la historia sea buena y esté bien contada. Y entonces, a mí, aquella experiencia con Jean-Jacques Hano me relajó mucho. Aparte de que Jean-Jacques Hano dijo que él, para informarse, había estado en el Museo del Hombre de París y había pedido hablar con la especialista en fuego, en la prehistoria. Especialista en hogares, en los yacimientos. Entonces, comentaba Jean-Jacques Hano que la especialista, y yo la conozco, la especialista le había dicho, no, usted no puede hacer una película sobre el fuego, la prehistoria. Y Jean-Jacques Hano le preguntó, ¿qué pasa? ¿Es suyo?
Se tienen los derechos de autor, o sea, ¿qué pasa? Que no podemos hablar los demás. Y eso es verdad que nos pasa mucho a los científicos, ¿no? Que parece que la prehistoria, en nuestro caso, es nuestra y que nadie más puede hablar de ella como si los fósiles o las especies fueran de nuestra propiedad, ¿no? Y ya para terminar, me ha comentado Guillermo que va a salir aquí, como no, el clan del oso cavernario, y yo le he recordado que Gene Howell estuvo aquí para inspirarse, le interesaba mucho el tema del canibalismo en la Gran Dolina. Y yo estuve ahí contándolo del canibalismo, le interesaba mucho. Yo suponía que para su siguiente novela iba a ser de caníbales. Bueno, una persona muy agradable y me dedicó un libro, lo tengo ahí, dedicado por Gene Howell. O sea que está muy bien que también los autores de la ficción arqueológica, de la ficción prehistórica, bueno, pues vienen aquí también para inspirarse y para informarse, ¿no? Bueno, en fin, la eminencia aquí es Guillermo Balmori, que tiene libros y libros y libros sobre cine, lo sabe todo sobre cine de Hollywood. No sé, es como si vivieras en Hollywood, ¿no? Sí, prácticamente, sí. Bueno, yo le dejo, pero para que nos cuente la historia, pero todo es Hollywood, ¿sabes? Todo sobre Hollywood. Sí, es el cine que más me ha gustado. El cine clásico de Hollywood es el cine que a mí me ha gustado, la edad dorada del cine, lo que se considera la edad dorada. ¿Clásico es hasta cuándo? Pues yo lo considero hasta el año 65, sería el Hollywood clásico, cuando los estudios eran potentes y antes de Eso quiere decir que algunos de nosotros somos clásicos. Algunos. Está muy bien. Bueno, os dejo con Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a esta charla visual, que va a ser toda con vídeos y con fotografías, sobre todo con vídeos, que hemos llamado el hombre primitivo en el cine prehistórico también se puede considerar. Vamos a centrar la charla, como decía él, estamos viendo aquí pues esos dinosaurios mezclados con humanos, pero es que la imagen la tenemos casi desde los Picapiedra, que tenían una mascota que era un dinosaurio. Es decir, aunque, como decía él, efectivamente nunca han convivido. En contraste con otras grandes civilizaciones, con las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como los egipcios o los romanos, que Hollywood y el cine en general ha querido muchísimo. Fíjense en Ben-Hur, la túnica sagrada, Cleopatra. Al cine le ha encantado reflejar ese mundo antiguo. Sin embargo, la época prehistórica, el hombre primitivo, no ha sido muy desarrollada en el cine, ni en el de Hollywood, quizá más en el europeo, pero tampoco demasiado. Esto yo creo que se debe en parte a una parte estética, es decir, es más difícil que se comulgue, quizá desde un punto de vista estético, en cada época, ¿no? Cada época, la moda de cada época, con una parte, hay que, digamos, adecuar, o Hollywood tradicionalmente ha adecuado esa estética a los tiempos, es decir, la historia antigua a los tiempos en los que está rodada la película, y eso es más difícil que sea atractiva a un hombre primitivo, y en parte también por el lenguaje, al no existir un lenguaje articulado que se pudiera, digamos, llevar al cine con un diálogo más o menos normal, aunque hay películas mudas que también lo hacen. Pienso que a lo mejor esa ha sido la causa por la cual, pues, por ejemplo, Roma o, como digo, Egipto han sido muy llevadas al cine. Grecia menos, no sé por qué, quizá Grecia ha sido menos llevada al cine que Roma y que Egipto, pero películas de romanos es casi un género, ¿no? en sí mismo. Sin embargo, prehistórico ha habido mucho menos. Sin embargo, hay una escena, un segundo aquí. Hay una escena, hay una película que es 2001, Una odisea del espacio, que tiene esa escena del mono, esa escena famosísima del mono. Yo diría que es una de las escenas más icónicas de la historia del cine, y se considera, cuando el mono coge el hueso, empieza a romper así como un histérico, ¿no? la calavera del animal y demás, se considera, entre muchas interpretaciones que ha tenido esta película, como que es el hombre, en este caso el mono, coge ese hueso, empieza a golpear y descubre de alguna manera que tiene herramientas para poder crear, en este caso para poder destruir, que es lo que hace con ese hueso, ¿no? Y a partir de ahí la película, que está abiertísima, me decían además que habían hecho aquí una exposición sobre esa película cuando se cumplió el 50 aniversario de la misma, digamos que es como la película se considera, y objetivamente lo es, como el inicio, el albur del hombre o del mono evolucionado hacia el hombre, ¿no? Vamos a ver esta escena de 2001 y luego seguimos con las demás.
esta escena se desquitó un poco el cine de Hollywood y el cine en general de no haber tratado apenas al hombre primitivo, los orígenes del hombre, con una película que lo cambió todo, que fue y sigue siendo un referente y creó esa escena tan absolutamente significativa. Decía el hombre con esa capacidad de tener instrumentos para crear, ¿no? Con ese hueso ya puede crear, en este caso destruir, y ahí se considera, muchos han interpretado que esa escena significaba ese comienzo y ahí empezaría toda la existencia del hombre, ¿no? Estamos viendo aquí un cartel de una película de 1912, fíjense que antigua, hace más de 100 años, bastante más de 100 años, 100 y pico de años. Es una película de Edward Griffith, que es el gran creador del cine. Griffith es el director del Nacimiento de una nación, de Intolerancia. Bueno, pues El Nacimiento de una nación sería de 1915, Intolerancia de 1916, también tendría más de 100 años, y esta película es de 1912. O sea, fíjense lo antiquísima que es. Se llama La génesis del hombre, no está estrenada en España, que sepamos, porque en el 12 no hay constancia. Man's Genesis sería el título original, y obedece a lo que el cine en principio buscaba. ¿Qué buscaba el cine al mostrar la prehistoria o al buscar el hombre primitivo? Pues yo creo que buscaba un punto de vista testimonial. Háganse cargo que ahora, hasta esa época, la gente había visto ilustraciones del hombre primitivo en libros, había visto dibujos, había visto cuadros, pero nunca había visto al hombre primitivo en movimiento, cómo se movía el hombre primitivo. Entendemos que es normal, pero había que interpretar eso y la gente le chocaba eso. Y el cine quería demostrar desde un punto de vista testimonial cómo podía ser la vivencia de un hombre primitivo. Me imagino que, como decían al principio, no sería muy científico todo lo que mostraban, pero es como se hizo. El hombre, en esta escena que vamos a ver, el hombre primitivo descubre cómo puede herir. Este es el argumento, una de las piezas argumentales de la película. Las partes también negativas, cómo el hombre evoluciona, porque toda evolución del hombre evidentemente tiene su parte positiva, también su parte dramática y negativa, pero que da muchos resultados en el cine. Las partes negativas o dramáticas son las que mueven muchas veces las películas. Aquí, en esta escena que vamos a ver, el hombre primitivo descubre la herramienta para poder herir a su contrincante y poder obtener lo que él tiene, lo que el otro tiene y él desea pero no tiene, y lo va a conseguir golpeándolo con un arma. También volvemos al mismo hecho de la herramienta, ¿no? De cómo el hombre primitivo utiliza la herramienta y con ella va avanzando. Aquí el objeto de deseo es una mujer, y es lo que este hombre primitivo va a descubrir, cómo le puede, entre comillas, quitar la novia, llamándolo de un término actual o coloquial, a su contrincante con una herramienta violenta, ¿no? Con un acto violento a través de una herramienta. Vamos a verlo. Perdón.
digamos, a garrotazo limpio es como lo arregla, ¿no? En este caso, el protagonista de la película. En los años, seguimos en los años 10, esta película que acabamos de ver era del año 12, en el año 14 es el año en que el Charles Chaplin debuta en el cine, su primera película es de 1914, y en ese mismo año crea el personaje de Charlotte, del vagabundo, y en ese mismo año también ya pasa de dirigir sus películas, perdón, de interpretar sus películas a dirigirlas, incluso producirlas muchas veces, ¿no? La última película que Charlotte, de las 32 que rodó en 1914, eran películas muy cortitas, los cortometrajes, la última que rodó se llama Charlotte Prehistórico, My Prehistoric Past, era el título original de esa película, de este corto de 1914, y viene a representar un poco en lo que Hollywood y el cine en general, centrado sobre todo en Hollywood, vendría a desarrollar sobre el hombre primitivo, la prehistoria en estos primeros tiempos, que es la parte paródica. Es decir, es la época de los grandes cómicos, de Harold Lloyd, de Charles Chaplin, de Buster Keaton, del Gordo y el Flaco. Todos ellos, o muchos de ellos, era muy fácil que, como hacían muchas películas, una de ellas fuera inspirada en los tiempos prehistóricos. Y lo que hacían era crear hilaridad o crear humor comparando, adaptando los usos y costumbres de la actualidad de aquella época, de los principios del siglo XX, a las costumbres, un poco como los picapiedras, es decir, adaptar para que sea cómico, pues las costumbres actuales llevadas un poco a los tiempos prehistóricos. Esta película, como digo, es prehistoria en sí misma porque es el primer año en el que Chaplin debuta y se ve todavía un Chaplin un poquito inmaduro, en el sentido de que no está tan desarrollado los gags como luego lo haría, ¿no? Es de la época de Keystone, de las comedias Keystone, que son las primeras que él hizo, y como digo, es su primer año. Vamos a ver este gag cortito en el cual lo que hace es, de una manera cómica, descubrir cómo el hombre primitivo descubre cómo puede fumar, el hecho de fumar, en pipa además. Vamos a verlo. Tiene el bombín y el bastón. Pues este es uno de los gags de la película. En 1923, casi 10 años después de este Chaplin que hemos visto en el Charlotte Prehistórico, Buster Keaton, que era la otra gran figura del cine mudo cómico, su rival, por así decirlo de alguna manera, firmó su primer largometraje. El primer largometraje, pasaban ya de ser películas cortas a películas largas, el primer largometraje que dirigió Buster Keaton fue Las tres edades, lo llamó, y era una parodia de Intolerancia, de Griffith. La película Intolerancia de 1916 contaba la historia de la intolerancia a través de los siglos, en la Babilonia antigua, en la época de los hugonotes y en la época contemporánea del año 16. Aquí lo que hace Buster Keaton es contar cómo él quiere quitarle la chica al fortachón Wallace Beery, quiere quedarse con su novia, a pesar de que su competidor es muy grandote y mucho más musculoso que él, que es Wallace Beery, y cómo consigue esa chica o quiere conseguir esa chica a lo largo de 3 épocas de la historia. Una en la Edad de Piedra, otra en la Edad Romana y otra en el año 23, que es cuando se hace, aquí le estamos viendo caracterizado de las tres. Arriba es el hombre primitivo, en medio sería el romano y luego sería el contemporáneo. La primera etapa, que es la prehistórica, la primitiva, es la que más nos interesa. Aquí vuelven a mezclar otra vez los dinosaurios con el ser humano y es un dinosaurio graciosísimo creado por stop motion. La técnica del stop motion, que luego veremos, es hacer como los dibujos animados, es decir, con muñequitos muy pequeños, tú vas moviéndolos, articulándolos poquito, haces una foto, vuelves a hacer otra foto, hasta que van moviéndose, ¿no? Era un sistema endiablado de hacer, pero así se hizo King Kong, por ejemplo. King Kong se movía así. Y este, que es del año 23, es mucho más pedestre ese sistema, además está hecho más burdo para que sea más cómico, pero él va subido en un dinosaurio muy divertido. Vamos a ver la escena.
Siempre hay una mujer entre medio peleándose por ella en estas películas. Lo mismo ocurre precisamente en esta, en Flying Elephants, elefantes volando, ¿no? Que es de 1928, y aquí vemos a Laurel y Hardy, al gordo y el flaco, claro, caracterizados como siempre con ese bigotito y demás, pero con ataviados, pues en vez de con sus sombreros característicos, vestidos de hombres primitivos. En esta película es uno de los últimos films mudos, aunque aquí vamos a escuchar que tiene voz, pero es voz puesta posterior, se puso posterior. En el año 28 el cine mudo empezó en el 27, en el 28, 29 ya se dejaron de hacer películas mudas, en el 30 ya no se hacían. Es una de las últimas películas mudas que se harían y que harían Oliver y Hardy, y el tema vuelve a ser recurrente. Ambos compiten por el amor de lo que ellos llaman la mayor belleza de la prehistoria, ¿no? Y es lo que van a hacer en esta escena. Who is it? This is my daughter. Well. The most gorgeous creature in the world. My wife. Get out of it. You'll be sorry for... You pardon my friend ignorance. You can trust us. Oh, don't let that stop you. I want life. Bueno, en los años 30 y 40, en la época dorada, más dorada del Hollywood clásico, estamos viendo aquí el cartel de Hace un millón de años, la versión de 1940, luego habría una versión de 1966 de Raquel Welch, que es más famosa. Bueno, como decía, en los años 30 y 40 en Hollywood no interesaba demasiado lo que era la prehistoria, porque era algo, en esencia, ellos consideraban que era algo antiglamuroso, es decir, era la época del Star System, de las grandes estrellas, tenían que ir todas perfectas, elegantísimas, y claro, eso no casaba mucho con una estética del hombre primitivo, o al menos ellos consideraban que no casaba, ¿no? Se hicieron muy poquitas películas, prácticamente ninguna. Esta es una excepción, hace un millón de años, además es una excepción porque se hizo con estrellas de primera línea, y muy pocas estrellas de primera línea que hayan interpretado alguna película histórica. Alguna hay, pero en este caso es Víctor Mature, que era considerado uno de los peores actores de Hollywood, cosa que yo creo que no es verdad, porque era mucho mejor de lo que se dice. Carol Landis, que era otra actriz rubia, muy bella. Venía aquí la propia estética de la película ya es totalmente glamurizada, ¿no? Han cogido esa edad de piedra y la han elevado a un aspecto glamuroso, casi de pin-up, ¿no? Podemos verla a ella en esa postura, todo muy Hollywood, ¿no? Una manera muy Hollywood de presentarlo. Ellos van peinados y ataviados muy favorecedores para los cánones de la época, incluso objetivamente, y he cogido una escena que a mí me hace mucha gracia, porque en la película no hablan, se comunican por sonidos o por un idioma que al menos no se entiende lo que dicen, y esta escena en la película habla como que, al menos en la familia del protagonista, que es Víctor Mature, es un matriarcado, es decir, la mujer es la que manda, las hermanas y las mujeres de la familia son las que mandan, el hombre está ahí apartado, no se le hace mucho caso al padre de él, de hecho él se avergüenza de su padre,
muestra a la madre con cierto orgullo, el padre lo tiene arrinconado, y es muy gracioso. No es una película cómica, pero es gracioso como en esta escena que vamos a ver ocurre una cosa de sociología pura, ¿no? Y es como la chica se enamora del chico y la chica quiere caerle bien a su suegra y a sus nueras, pero estas no están muy por la labor de aceptarla. Vamos a ver la escena. Picasso. Picasso. Lucio? Lucio. Es el padre. Lucio. Bueno, esta es la presentación a los suegros de la época. Estamos viendo aquí un cartel de una película pues de serie B que se llama Yo fui un cavernícola adolescente. Es de 1958. En los años 50, en Estados Unidos sobre todo, empezaba a llegar la televisión a las casas, ya estaba más asentada, y entonces se dieron cuenta en los estudios de cine que la gente que iba a ver las películas era la gente joven, porque iban con amigos, se iban a estos cines que se veían desde los coches, es decir, era muy americano todo aquello, y los adolescentes poblaron los cines. La programación de los cines en general se tornó muy para el gusto de estos adolescentes. Los padres preferían quedarse en casa viendo la televisión, no se molestaban, hombre, también iban, pero preferían casi quedarse en casa y no moverse, y los adolescentes, como digo, poblaban los cines. Se dio un cine que se llamaba de explotación, de exploitation, ¿no? Que jugaba un poco con cierta picardía sexual. Estamos viendo el cartel aquí, a pesar de que la han puesto ahí como una especie de tirante, pero da la sensación como que está desnuda la chica, ¿no? Y también violencia, que es un poco lo que atraía, lo que sigue atrayendo, en cierto modo, totalmente a los adolescentes. Hicieron películas, como por ejemplo este estudio, que era un estudio de serie B. Hizo películas como Yo fui un hombre lobo adolescente, o Yo fui un Frankenstein adolescente, que eran interpretadas por Michael Landon, el de La casa de la pradera, el protagonista de jovencito. Esto lo que pretendía era, de alguna manera, cómo vivía un adolescente en la época de los hombres prehistóricos. ¿Qué hacía un adolescente? ¿Se podía sentir identificado un adolescente de la época con los adolescentes? A ver, todo esto lleva muy pedestremente, porque eran películas de argumentos muy simples y de no mucho presupuesto. Robert Baum, antes de Los Siete Magníficos y de La gente del Cipoll, era ese adolescente, aunque tenía bastante más años para ser adolescente, pero era el protagonista de esa película de 1958. Y en esta escena que vamos a ver muestra ese carácter adolescente que tienen todos los adolescentes, en el cual pues pregunta todo, ¿no? Pregunta todo, quiere saber todo de sus mayores, hasta insistentemente, y en este caso se interesa por qué el hombre primitivo crea símbolos, crea esas pinturas y crea símbolos. ¿Qué es lo que le lleva al hombre primitivo a crear símbolos? Vamos a verlo. Perdón. ¿Cuánto tiempo hace que somos creadores de símbolos? Tanto como 5 veces lo que puede durar nuestra vida. ¿Por qué entre todos los hombres somos nosotros los creadores? Porque tenemos el don de ver las cosas y de dibujarlas luego. Y quien tiene ese don está mandado por la ley. ¿Es verdad que los símbolos acercan a los animales para que los matemos? Últimamente preguntas muchas cosas.
Siento curiosidad. ¿Has preguntado eso a alguien más? No me contesta. Te diré una cosa. Está prohibido por la ley cuestionar los signos, los legados y los misterios de los dioses. Otra pregunta. Esa cosa que produce la muerte por contacto, ¿la has visto? No. ¿Y cómo sabes que es tan terrible? El anterior creador de signos me describió su aspecto. Bueno, pues este es el adolescente, bueno, mucha pinta de adolescente no tiene, pero es el adolescente preguntón de Robert Baum. Llegamos aquí a la imagen que habíamos visto al principio también, porque yo creo que a la postre, no sé si para bien o para mal, históricamente para mal, por lo que nos contaban, esta película es quizá la más, no la más fiel, no la mejor probablemente, pero sí con la que mucha gente relaciona el cine prehistórico o el hombre prehistórico en el cine, aunque dista mucho de la realidad y es muy Hollywood, ¿no? Es de hace 1 millón de años, la película de 1966, es Raquel Welch, que saben que falleció hace poco, hace unos meses, no sé si llega un mes, y esta película sí que revolucionó por fin el cine de Hollywood. Se inclinó para poder hacer producciones, digamos, inspiradas o situadas en la época histórica. Lo que hacen es erotizar completamente, ¿no? Es el concepto de la mujer y del hombre primitivo. Hay que recordar que en el año 66 el código Hays, el código de censura, había caído prácticamente. Concretamente, ese año 1966 hace muchas películas, 66, 67, que ya desbaratan ese código de censura, código Hays, y entonces lo que aprovechan es erotizar y sexualizar los argumentos de las películas. No son películas eróticas, pero son películas en las cuales bueno, pues se utiliza mucho ese reclamo. Estamos viendo ya en el mismo cartel, ¿no? Se exhiben mujeres primitivas voluptuosas, con trajes pues, sexys, ¿no? Hechos sexys aposta para que puedan ser incluso estéticamente sexys, y tienen esa estética que muchas veces ha causado risa o se hace broma con ello, ¿no? Que es como iban de cardadas las prehistóricas en esos años, porque era la moda de los pelos cardados y Raquel Welch era la reina, ¿no? de esos pelos. Ray Harryhausen es el gran creador del stop motion, es el que hace los efectos especiales, porque a veces se ha tendido a ver la parte erótica de estas películas, pero los efectos especiales son una maravilla de Harryhausen, que hacía esto que les explico antes, el stop motion, es decir, eran criaturas prehistóricas creadas, además como intuían ellos que se podía mover ese dinosaurio, ese pájaro, como vamos a ver, ese pájaro prehistórico, ese dinosaurio prehistórico, ¿no? Perdón, dinosaurio pájaro que se ven en esta escena. Vamos a ver esa escena en la cual hay un ataque, se puede ver esa parte, digamos, más sensual de Raquel Welch y todas las demás mujeres, y la parte de efectos especiales de Ray Harryhausen, maravillosa. Recuerdo que el stop motion es fotografiar como un dibujo animado. Tú pones un gorila, abre un poquito la boca, haces una foto, abre un poquito la boca, otra, y así es dificilísimo, complicadísimo. Y Ray Harryhausen siempre dijo que había que tener nervios de acero para poder hacer estas. Fíjense, para crear 1 minuto de stop motion a veces hacían falta 150 horas. Fíjense la cantidad a veces, no siempre, de meticulosidad que esto exigía. Vamos a ver una escena de hace 1 millón de años, que fue un exitazo.
era más o menos esa escena. Este cartel pertenece a una película también que se hizo al albur del éxito de hace 1 millón de años. Esta se llamaba Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de 1970. A raíz de ese éxito de la película de Raquel Welch hace 1 millón de años, se hicieron muchísimos subproductos que utilizaban a las mujeres. Fíjense la voluptuosidad de las protagonistas, siempre iban hacia el erotismo, hacia la ciencia ficción, porque al fin y al cabo es lo que eran, incluso históricamente también podrían considerarse de ciencia ficción, y dieron un paso más hacia lo que yo llamaría un erotismo morboso, sadomasoquista, casi diría yo, es decir, aprovechaban ese erotismo que era más permisivo ya el cine para poder desarrollar, con los ritos paganos ancestrales en los cuales pues, mezclaban pues, sadismo y de los hombres primitivos, sobre todo volcados en la mujer, ¿no? Que era la que padecía esas torturas, y era esa imagen sadomasoquista que parecía gustar al público de la época. Son películas de explotación totales, y esta es... aunque no son grandes películas, esta sería una de las mejores de todas aquellas gran cantidad de subproductos que se hicieron. Para que se hagan una idea, esto de Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, hubo películas normalmente italianas, en las cuales una se llamaba Cuando las mujeres tenían cola, y Cuando los hombres luchaban con cachiporra y las mujeres hacían ding dong. Era uno de los títulos de estas películas de hombres y mujeres primitivas. Vamos a ver una escena de este Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, en la cual vemos cómo las mujeres rubias de la tribu, por el hecho de ser rubias y haber nacido rubias, hablaba de esos ritos ancestrales, tienen que ser sacrificadas al sol. La era del principio de todas las cosas, de la oscuridad, de la luz, del sol, de la tierra, del mar, del hombre. Los comienzos del hombre conviviendo con el hombre, junto al mar, en las montañas. Los comienzos del amor, del odio, del miedo. Del miedo del hombre a lo desconocido. Del miedo del hombre a que el sol le abandonase, que le dejase solo en una infinita oscuridad. Una era en que el color del pelo de una mujer la condenaba sacrificada al sol. Una era en la que aún no había luna. Esta sería una de esas escenas cumbres de esta película, que digo, se hizo relativamente famosa y no era de las peores. Luego las demás eran algunas incalificables, hay muchas, ¿eh? En los años 70, a principios de los años 70, también hubo una especie como de querencia a mostrar películas en las cuales no eran tanto películas sobre hombres primitivos, sino hombres primitivos que volvían a la actualidad. Algún hombre primitivo que se había quedado congelado por diversos líos argumentales, pues en la actualidad se encontraban hombres primitivos, pues eso, que invadían la sociedad actual. Decía al principio que nunca ninguna estrella importante de Hollywood llegó a protagonizar una película sobre los hombres prehistóricos, sobre la prehistórica, a excepción de Joan Crawford. La última película de Joan Crawford, la última que hizo, fue Trog de Troglodita, sería, de 1970. Joan Crawford, que fue una de las más grandes estrellas de Hollywood, probablemente sea la estrella más importante, aunque ya en decadencia,
que haya interpretado una película mala, pero una película de tema prehistórico, ¿no? Ella prefirió siempre ser cabeza de cartel, aunque fueran disminuyendo la calidad de sus películas, no como otras actrices, como por ejemplo Bette Davis, que prefirió hacer buenas películas, aunque ella fuera la actriz secundaria. Joan Crawford siempre quería aparecer la primera, y para lograr eso, cuando fue cumpliendo años, solo tuvo que ir cayendo en productos cada vez peores. Después del éxito que fue de Baby Jane, se fue relegando a películas de cine de terror, cada vez peores, y la última y la peor probablemente sea esta. Después de esto ya yo creo que no quiso hacer nada más ella, en una película además en la que fue, digamos, su nivel de estrella fue casi apaleado, ¿no? En ella interpretaba a una científica que descubre una especie de eslabón perdido, que es otro de los temas que a principios de los años 70 también se vieron en algunas de las películas, esto del eslabón perdido, al que quiere educar, pero que no tendrá más remedio que terminar matando ella misma por el peligro que supone para la sociedad actual. Vamos a verlo. Vamos a ver el tráiler. Whatever the risk, this kill-crazy fiend from hell must be destroyed. You may want to hide, you may want to forget what you see, but you can't. You can't escape. Stay where you are, Dr. Brockton. That's an order! Dr. Brockton! Bueno, pues ese mismo año, ese 1970, otra estrella también famosa, no en decadencia como Joan Crawford, sino al contrario, una estrella que estaba en auge, que iba a suponer una de las más importantes o más queridas estrellas de los años 70, que es Burt Reynolds. Hizo esta película, que aunque este era el título original, en España se tradujo como El eslabón perdido, en el cual él hacía de un científico que encontraba una tribu de unos homínidos, una tribu de homínidos, a los que llamaba los tropi, y que bueno, pues estudiaba como si fuera una especie de eslabón perdido. En esta escena que vamos a ver, intenta razonar con ellos, enseñándoles cómo abrir una lata de conservas. Y llegamos a la película más prestigiosa, quizá, no sé si más famosa y más prestigiosa, más en el mundo serio. Lo que hemos visto hasta ahora no sería muy serio en lo que es reflejar la prehistoria. Es de 1981, se llama En busca del fuego, hemos hablado al principio de ella, ¿no? En los años 80, ya estamos en los años 80, el Star System de Hollywood ya ha caído, ya no se busca más realismo en el cine. Esta película además no es de Hollywood, es francesa, pero bueno, está influido, Hollywood de hecho está influido por el cine europeo, y se busca en general, no solo en Hollywood, el más verismo, más realismo en las películas. El glamour, ese glamour que siempre se buscaba en el cine
cine clásico ya cae, y entonces es el caldo de cultivo ideal para que se empiecen a hacer películas de este tipo, en el cual se busca más la autenticidad, más que el glamour o que la estética, digamos, adecuada a cada época, ¿no? Las historias de hombres primitivos, vemos que en los 80 se dan mucho más, empiezan a ver mucho más, sobre todo, insisto, en el cine europeo, aunque también alguna americana, en el cine de Hollywood. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Greystock, que es la película de Tarzán, no es que salgan hombres primitivos, pero sí que es verdad que da una visión de Tarzán alejada a la de Johnny Weissmuller, que teníamos, o de Lex Barker, que eran estos Tarzanes, digamos, más glamurosos o más hollywoodienses. Este Greystock, por ejemplo, hacía mucho hincapié en cómo Tarzán se había educado, bueno, más fiel a la novela original, ¿no? Cómo se había educado entre los monos, y realmente era el hombre, entre comillas, el hombre mono, ¿no? Se había educado entre ellos, y era una estética mucho más realista y ahondaba más en esta parte, cosa que las otras películas de Tarzán hasta entonces no habían ahondado. Bueno, pues siguiendo esa etapa de realismo, como digo, esta sería En busca del fuego, la gran película del hombre primitivo. Fue un exitazo de taquilla y de público, tuvo nada menos que 7 premios César, recordemos que es una película francesa, incluso tuvo el Oscar al mejor maquillaje en Hollywood. Cuenta la historia de un grupo de neandertales dependientes del fuego, que saben mantener pero no producir el fuego, me refiero. Una especie rival menos desarrollada apagará la última fogata que les queda, por lo que, asustados, mandarán a 3 de sus jóvenes para que encuentren el fuego. Es decir, ellos consideraban que el fuego pues, era una cosa como un animal que habría que cazar, que se encontraría en algún sitio, no sabían que lo podían producir. En la escena que he elegido aquí es una escena que me gusta porque desarrolla lo importante que era la risa, o que siempre ha sido la risa para el hombre, incluso para el hombre primitivo. Lo que pasa es que aquí la risa parece estar, como en la realidad, por desgracia, parece estar, digamos, legitimada en reírse de otro, ¿no? En que el otro se fastidie o que el otro le pase algo para causarte a ti hilaridad. En este caso se ríen porque le cae una piedra a uno en la cabeza, y eso es lo que les produce risa. Vamos a ver la escena. Bueno, esta sería hay muchas escenas interesantes, claro, de esta película. He traído esta, porque además la he traído aposta porque la quería relacionar con otra escena hecha paródica de esta misma escena. En ese mismo año, en 1981, y para que vean el éxito que tuvo En busca del fuego, se hicieron hasta parodias, no tanto de la película, pero sí que, digamos, el hombre primitivo, las películas del hombre primitivo llegaron a ocupar incluso, cuando se hace una parodia de algo, es porque ha tenido éxito ese algo, ¿no? Y en este caso, pues, se hicieron varias parodias. En la loca historia del mundo, de 1981, el mismo año que En busca del fuego, una película de Mel Brooks, contaba la historia de la humanidad, bueno, de aquella manera que lo cuentan ellos, desde un punto de vista cómico, y se centraban también en el hombre primitivo y en la risa en el hombre primitivo. Entiendo que como un poco parodia de esa escena que acabamos de ver. Vamos a ver esta escena. Incluso para el hombre primitivo, la necesidad de reír era vital para su supervivencia. Se cree que en el año 1.000.000 a.C. tuvo lugar el primer matrimonio del Homo sapiens. Y fue seguido muy de cerca por el primer matrimonio homosexual.
Bueno, pues la película estaba hecha a base de estos gags, de toda la historia de la humanidad, y había más parte primitiva, pero bueno, he cogido esas dos. En ese mismo año, en el año 81, fíjense que de películas en ese año, se hizo El Cavernícola, que estaba protagonizada nada menos que por el Beatle Ringo Starr. Ringo Starr hizo esta parodia, en parte, insisto, por el éxito que habían tenido En Busca del Fuego, y que empezaba a tener pues este tipo de historias, ¿no? En esta escena, bueno, era un tipo de humor muy parecido al de Mel Brooks, al de Monty Python, ese tipo de humor británico y tan característico que se llevaba en esa época, en los principios de los 80. Y he cogido esta escena porque me hace gracia cómo, desde luego paródicamente en esta escena, demuestran o quieren demostrar cómo el hombre aprendió la música o desarrolló la música de la mano nada más nada menos que de Ringo Starr, lo cual es un buen embajador, ¿no? para poder demostrarnos esto. Vamos a verlo. Esta era paródicamente esa invención de la música por parte de Ringo Starr. Y llegamos a otra película que se ha nombrado al principio, El clan del oso cavernario, de 1986. Seguimos en esos años 80 que fueron tan prolijos a la hora de mostrar historias más serias que se habían rodado hasta entonces sobre la época primitiva. Y en este caso está protagonizada, lo vemos ahí, por Daryl Hannah, que era no sé si es una gran estrella, pero sí una actriz muy conocida en la época. La conocemos sobre todo por Splash, aquella película de la sirena, ¿no? de aquella chica que era sirena. El argumento es muy interesante porque es una niña cromañón que queda perdida de su tribu y es acogida por unos neandertales mentalmente inferiores a los que enseña nuevas cosas y razonamientos. Finalmente, esa diferencia o esa destacar entre los neandertales lo que hace es que la rechacen y sea abandonada a su suerte, ¿no? Aquí en esta escena que he elegido es una escena que me ha gustado porque la vemos intentando enseñar a sumar de alguna manera a un neandertal que parece más desarrollado que el resto. Este neandertal parece dar a entender como que los demás neandertales no entienden lo que él les quiere transmitir en cosas como aprender a sumar. Sin embargo, con esta niña se entiende perfectamente. Vamos a ver la escena.
Una escena muy bonita y muy bien llevada esta suena. Bueno, en los años 2000, ya en el presente siglo, se diversifica, como sabe, mucho toda la producción, digamos, visual. No solamente hay películas, sino que hay telefilms, series, documentales. El director francés Jacques Malater se hizo famoso por unos telefilms llamados, que trataban temas prehistóricos del hombre primitivo, como La Odisea de la especie, Homo sapiens, y El amanecer del hombre. Y él dio el salto a la pantalla grande con una película llamada Ao, el último neandertal, de 2010. El último neandertal, el argumento es el último neandertal que recorre Europa en busca de los últimos supervivientes de su clan. Los grupos del Homo sapiens lo rechazan por sus facciones simiescas y su fuerza descontrolada, pero él se acaba enamorando de una Homo sapiens. Claro, rodada con todos los avances de la época, estamos hablando ya del año 2010, y con cierto tono también documental o más verídico, pues esta película francesa también, perdón, esta es alemana, no, esta es francesa, perdón, pues supuso pues eso, un nuevo horizonte en la hora de abordar el tema de la prehistoria, sobre todo por estos también telefilmes que les comentaba. Vamos a ver, perdón, este es el cartel, que no lo había puesto, y vamos a ver el tráiler de la película. Je suis Ao. Je vis là où les grands froids sont éternels. Je veux retourner là où je suis né. Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je suis seulement différent d'eux. Suis-je un monstre? Pourquoi me rejette-t-il? Je suis la nature, les animaux me guident et la terre me parle. Petite homme, que la nature te donne la force de créer la vie. Bueno, en 2017 llegaba a los cines Ötzi, el hombre de hielo. Todas estas historias que habíamos visto antes en esas películas de serie B de John Crawford, de los hombres congelados que volvían a la actualidad, en 1991 se descubrió la momia de un hombre que falleció hacia el 3255 a.C., aproximadamente a los 46 años de edad, y fue descubierta en septiembre, como digo, de 1991 por unos alpinistas alemanes en los Alpes de Ötztal. Por eso se le llamaba Ötzi a este hombre, a esta momia, ¿no? La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. Esta película fantaseaba un poco sobre cómo habría vivido este Ötzi, ¿no? No hablaba tanto de lo que era el hallazgo de la momia ni del hombre, sino cómo podría haber sido la vida de Ötzi en el clan neolítico en el que vivió. Vamos a ver también el tráiler de la película, que es muy gráfico en este sentido. A group of hikers came across a remarkable discovery. He's 1,000 years older than any Egyptian mummy. Ritam Nehelanu. Ritam Nehelanu.
Bueno, este era el tráiler de esta película, como digo, de 2017, que está considerada una de las más acertadas, ¿no?, en este sentido. Y llegamos a los dibujos animados. Es curioso cómo mientras en los años, el cine clásico, en la época de los años 30, 40, 50, 60, el hombre primitivo, como hemos visto, no ocupaba gran parte de los contenidos de esas películas. Sí que es verdad que los dibujos, aquí estamos viendo los Picapiedra, que es un producto televisivo, pero incluso los dibujos de los cines, estoy hablando de los cortometrajes que se ponían antes de las películas, ya fuera Tom y Jerry, La Pantera Rosa, El Pato Lucas, todos estos clásicos de la animación que se ponían como complemento a las proyecciones fueron bastante prolijos, ¿no?, a la hora de llevar a sus personajes a la prehistoria. Estamos viendo aquí este dibujo de los Picapiedra. Yo creo que es una de las series animadas más famosas, más populares de todos los tiempos, de una gran inventiva e ingenio, ¿no? Llevaban al máximo exponente esto que hemos visto al principio, que veíamos en los cortos mudos, de llevar a la actualidad, llevar a la prehistoria las costumbres actuales, pues ese coche que tenía ruedas pero que ellos empujaban con los pies, o el tocadiscos, que era un pájaro que el pico hacía de aguja para los discos, o por ejemplo la mascota, en vez de ser un perro, era un dinosaurio. Bueno, pues todas estas, esto causaba, hecho con muchísimo ingenio, como digo, producidas por Hanna-Barbera, estuvieron en antena desde 1960 a 1966, a pesar de que se han repuesto muchísimas veces después, y luego se hizo, no sé si se acordarán ustedes, otra serie de dibujos animados que hacían lo contrario. Estos eran los prehistóricos y había uno que eran los supersónicos, que llevaban al hombre al futuro, pero que no tuvieron tanto éxito como los Picapiedra. Es que casi prácticamente nada tuvo tanto éxito como los Picapiedra en este sentido. Vamos a ver la intro, que todos acordamos, ¿no?, de Vilma, ábreme la puerta, que es lo que decía Pedro. Vamos a verla. Son los Picapiedra, la familia que te hará reír. De la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear. Pedro nos invita a disfrutar con los Picapiedra y su yabadabaduya, badabaduya, tú te divertirás. En HBO lo ponen ahora. Bueno, pues es una intro maravillosa, realmente muy creativa y inolvidable para todos nosotros, ¿no? En 1994 los Picapiedra se llevaron al cine en personajes reales. Steven Spielberg produjo esta película junto a Hanna-Barbera, los animadores originales, porque aprovechando los avances en efectos especiales y la tecnología digital, pudieron hacer los efectos que se hacían en un dibujo animado, podían hacerse que parecieran más o menos creíbles y adaptables a lo que era una película normal. John Goodman era el protagonista y he cogido una escena representativa de esa llegada de Pedro en los dibujos animados. Bueno, pues aquí ya llegaba y era la llegada del personaje real. Vamos a verlo. ¡Vilma, ya he llegado! No seas malo. ¡Un perro malo! Dino mal aliento. No. Pedro, ¿tienes siempre que poner a Dino tan nervioso cuando llegas a casa? No es culpa mía. Quizás se calmaría si le escapáramos. El gran papisaurio ha llegado. Bueno, pues esos mismos gags que se hacían en la animación estaban muy bien, sobre tirar la puerta, ¿no?, y todo eso que era tan de cómic, pues se pudo llevar a la realidad con estos efectos muy bien hechos, además para la época. Estamos hablando de 1994, que hace unos años ya. En 1938, he cogido solo algunos porque hay muchos de estos cortos, vamos a ver solo escenas cortas, se estrenaba, por ejemplo, El Pato Lucas y el dinosaurio, que hacía, pues eso, volvía a hacer un poco hincapié en eso, llevar a los tiempos prehistóricos las costumbres de la época contemporánea en la que está hecha el dibujo, en este caso, como digo, en 1938. Aquí vemos también a un dinosaurio como mascota, es decir, un precedente de los Picapiedra, y el diseño de la casa, sale y tiene un felpudo y demás, pues es un poco, pues sería un antecedente un poco de esa estética de los Picapiedra. Vamos a verlo.
Necesito un buen alimento. Me comería un tiranosaurio. Bueno, buscaré mi desayuno. Ven, Fido. ¡Qué tonto eres! Bueno, en el cortometraje The First Bad Man, el primer hombre malo, de 1955, de Tex Avery. Tex Avery era uno de los grandes animadores de los años 40 y 50. Se hablaba del primer delincuente que hubo, fantaseaba con el primer delincuente que hubo ya en la Edad de Piedra y contra el que hubo que tomar medidas para poder mantener la seguridad ciudadana. Y edificaban lo que era la primera cárcel de la historia, la primera prisión de la historia, la Edad de Piedra. Está muy bien este corto porque nos enseña una ciudad de piedra hecha con todos los adelantos actuales, pero llevados a la Edad de Piedra. Vamos a ver ese pequeño fragmento. Long time ago, es en Texas. Texas was young, mighty young. Even in them days, Texas was up and coming. She had her hospitals, fire department, police department, modern transportation, public telephones, colleges, cultural centers. And that's how come they built the first jail in Texas 1 million years ago. Bueno, muy imaginativos estos dibujos, muy bien hechos además, como digo, por Tex Avery. En 1960, otro corto, Wild Wild World, Salvaje, Salvaje Mundo, me choca mucho porque hace mención a lo belicoso que era el hombre primitivo desde sus comienzos y a lo insignificante además que podía parecer frente a otros animales, bueno, en esa mezcla irreal, ¿no? Que siempre hemos dicho que ya desde el principio que no coincidieron dinosaurios con hombres, pues cómo resultaría tan insignificante de existir, de haber convivido el hombre junto a esos animales tan mastodónticos. Vamos a verlo aquí, en este trocito de Wild Wild World de 1960. Perdón que no he puesto el este. This little group of breadwinners is off to an early start to get their day's supply of food. Of course, sometimes they met with minor resistance. This was an age of achievement. They discovered fire and harnessed it for useful purposes. The invention of the wheel made possible modes of transportation, such as this hardtop convertible with dinosaur flow transmission, complete with power brakes. Y llegamos a uno de los, creo que los dibujos más queridos por todos, que es la Pantera Rosa. A todo el mundo yo creo que le gusta. Uno de los episodios, no sé si incluso varios, pero uno desde luego que es este Prehistoric Pink, Prehistórico Rosa, de 1968, en el cual parodiaba lo que era la invención de la rueda. Vamos a ver un pequeño fragmento.
Bueno, el episodio sigue, es muy divertido, pero bueno, he cogido este trozo. Popeye, también, Popeye el marino, también hizo de hombre prehistórico en un cortometraje que se llama Prehysterical Popeye, o sea, Popeye prehistérico en vez de prehistórico. Y bueno, era el argumento de siempre, no era Popeye que quería conseguir el amor de Olivia, pero que tenía siempre la posición de Brutus, ¿no? Y este Prehistoric Popeye pues lo resolvía todo a garrotazo limpio, como se suponía siempre en estos cómics o en estas historias cómicas que se valía el hombre primitivo, ¿no? Vamos a verlo. Me prehysterical grandpappy didn't have no goyle thing. When grandpappy seen a goyle next door, he flipped. Yay! Ow! He fell for her in a big way. She was a striking beauty, so grandpappy struck her, as was the customs in them days. But there was a fly in the ointment, a brute named Brutus. But Brutus decided to do a little courting himself. Now wait just a prehysterical minute. That's my goyle. Not so fast, neighbor. That's my doll. She's my doll. I said she's mine. Hold it, fellas! Hold it! Why don't you settle this like gentlemen? Fight it out! Yeah, let's you and me fight like normal savages. Up with your dukes, neighbor. Not that way, neighbor. With clubs. Me first. When does I get a turn? Not yet. I ain't tired yet. Lucky I got a strong head bone. Hold it, neighbor. It's my turn now. They just don't make clubs like they used to. Bueno, este sería el Popeye prehistérico, como decía el episodio. Luego, en los años finales de los años 70, principios de los años 80, hubo un personaje, esta vez televisivo, que se llamaba Capitán Cavernícola. Yo no sé si ustedes lo conocerán o les suena. Era también creado por el equipo de Hanna-Barbera, pero no tuvo tanto éxito como los Picapiedra. Tenía un aspecto y costumbres mucho más primitivas que los Picapiedra. Jugaba con este aspecto de hombre primitivo congelado, que volvía a la actualidad. Estábamos con ese recurso que siempre he utilizado muchas veces en el cine. Volvía a la vida de los años 70, finales de los años 70, principios de los 80, puesto que la serie estuvo en antena desde 1977 a 1980 y se hacía acompañar por 3 atractivas adolescentes. He traído la intro para recordar simplemente este personaje. Captain Set free by the Teen Angels from his prehistoric block of glacier ice comes the world's first superhero, Captain Caveman. Now the constant companion to the Teen Angels, Brenda, Dee Dee, and Taffy in their hilarious and sometimes scary mystery missions. Get ready for Captain Caveman and the Teen Angels. Ya volviendo más a la actualidad, en 2013 se estrenó Los Crocs, que no sé si es una película que ustedes han visto, es de DreamWorks, de la compañía DreamWorks, y produce esta película de animación, y lo que hace es variar, es un poco también, volviendo un poco a lo de los Picapiedra, también, es decir, cómo se vuelven en los tiempos actuales estas costumbres, en los tiempos primitivos se vuelven las costumbres actuales, y en este caso lo que se hace es hacerlo desde un punto de vista de una adolescente, de una chica adolescente, como gran parte del cine de hoy en día, ¿no? Que está concebido mucho para adolescentes, como en los años 50, decíamos antes. Vamos a ver este tráiler. Me llamo Ip, y esta es mi familia, los Croods. Oh, llevamos una eternidad en esa cueva. 3 días no es una eternidad. Con esta familia lo parece. ¡Mamá, nos marchamos! ¿Mamá? ¡Sigo viva! Otro día será. Nunca hemos podido explorar el mundo exterior por culpa de la única norma de mi padre. Lo nuevo siempre es peligroso. Nunca pierdas el miedo. Lo que no sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar. ¡A la cueva!
serio tenéis que ver esto? ¿A qué esperamos? ¡No! ¿A qué esperamos? ¿Dónde estamos? No estoy seguro. ¿Papá? Tú mira y aprende. Muy bien, papá, ¡eso es! ¡Dale! ¡Oh, qué marcha lleva! ¡Me encanta! Soy Guy. Y este es Correa. Cocina, conversa, navega y también me sujeta el pantalón. Hay que marcharse de aquí. El mundo se acaba. ¿Qué? Todo lo que tenemos bajo los pies desaparecerá. Yo lo llamo el fin. Necesitamos una cueva. Puedo ayudaros. Venid conmigo. ¡Podemos conseguirlo! Los Cruz siempre juntos. Salvo vosotros dos. ¡Falta mucho! Hay que ir más rápido. Yo lo llamo calzado. ¡Son una pasada! ¿Y mis pies? ¡Una cueva! Todo el mundo dentro. Esta cueva tiene lengua. ¡Alucinante! ¿Qué es eso? Fuego. ¡Me está mordiendo! ¡Despístale entre esa hierba alta y seca! Bueno, esta animación de los Croods, que ha tenido creo que una o dos continuaciones. Y ya para terminar, el último vídeo que vamos a ver he cogido porque me ha hecho especial gracia, que es de Un día en Nueva York, la película con Gene Kelly, dirigida por Stallone y Gene Kelly y Frank Sinatra. La he querido coger para terminar esta charla porque hay un número musical en esta película llamado My Prehistoric Man, mi hombre prehistórico, que nos lleva a un museo, al Museo de Ciencia Natural de Nueva York, el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde una estudiosa, Ann Miller, la bailarina Ann Miller, está estudiando al Pithecanthropus erectus, dice ella. Y entonces, a raíz de ahí, crean un número musical, que es este que vamos a ver, y con el cual cerramos la charla, y me ha hecho especial ilusión acabar con él porque es un museo como podría ser este museo, en el cual también se exhiben hombres prehistóricos y utensilios y demás del mundo prehistórico. Bueno, pues en este Museo de la Evolución acabamos con un número que Hollywood rodó en un museo que está rodado en estudio, pero también era ese museo. Además, el número es muy divertido, el diálogo previo. Vamos a verlo. Este esqueleto único es el resultado de 20 años de incesante trabajo. Este dinosaurio anduvo por la Tierra hace 6 millones de años. Sigamos. Perdone. No se asuste, señorita. Aquí todos están muertos. ¡Oh, quieto ahí! ¡Es fantástico! Tengo que tomarles una foto a los dos juntos. ¡Oh, querido! ¡No tiene usted precio! Gracias. ¿Quiere otra de las piernas? Soy una mujer de suerte. Permítame que le tome las medidas. Talla Junior, señorita. Tengo la cintura muy alta. ¡Ay! ¡Extraordinario! Estaba preguntando si sabía dónde podría encontrar a mis torniquetes. Ya veo. Sí, está claro. Y yo estaba haciendo un poco de investigación. El doctor Livingston, supongo. Oh, no, de veras. Le estaba diciendo a su amigo. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, pues esta era la escena, una escena muy buena. Yo creo que es, además Ann Miller era la mejor, se considera la mejor bailarina de tap, que es esa especialidad de claqué que ha bailado. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles hay muchas más películas, claro, de las que les he enseñado, pero había mucha también subproducción y mucha serie B, así que espero que les haya gustado esta charla, los vídeos, y que, bueno, que hayan aprendido un poco más de lo que el cine ha dado a nivel de mostrar al hombre prehistórico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiera aportar algo. ¿No? Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos por haber venido y espero que les haya gustado la charla.